¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad quiero hablar del PRF, pero básicamente entendiendo cómo mejorar este PRF. O sea, ¿en qué sentido? En cómo generar que este PRF o esta escala se lleve al valor máximo para que cuando tengamos que evaluar vasos de alta velocidad, el aliasing no sea un condicionante negativo. Entonces, como hemos comentado, la idea de el aliasing y el PRF están más o menos directamente relacionados. Y cuando yo quiero que el aliasing no aparezca, generalmente lo que se suele hacer es elevar el PRF. Porque el PRF me va a representar la escala del mapa color o la escala espectral. Sin embargo, también hay que saber cómo puedo yo hacer para que ese PRF sea el más alto posible o el necesario para que el aliasing no se presente. Y en ese sentido hay algunas teclas que yo debo de conocer o algunos parámetros que debo de reconocer. ¿Cómo influye, ¿no es cierto? O qué parámetros influyen en la frecuencia de repetición de pulsos del Doppler color? La distancia, la frecuencia, el tamaño de la caja color y el ángulo de insonación con el corrector del ángulo. Por ejemplo, aquí ustedes pueden apreciar un traductor convexo en escala de grises, donde vamos a ver que tenemos una profundidad de 12 centímetros y con un cuadro por segundo de 45 Hz. Aquí están los datos: frecuencia, ganancia, rango dinámico. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí activo el Doppler color y, por ejemplo, lo pongo aquí abajo, lo primero que me doy cuenta es que automáticamente esto que está aquí, que es PRF, que es directamente proporcional a esta escala, empieza a modificarse. Mientras más larga es la distancia, es decir, si el vaso está más profundo, imaginemos que esté acá, yo aquí voy a colocar mi caja color y automáticamente el PRF va a tener una limitante, en el sentido de que hasta cuánto lo voy a poder elevar. Vamos a corroborar. Por ejemplo, tengo un PRF de 6, una escala de 78, voy a subir el PRF, miren acá, y ya no puedo subir hasta 6. Entonces, a esta profundidad, mi PRF será máximo de 6 kHz y mi escala será 78 centímetros por segundo. Si el vaso estuviera más arriba, yo, por ejemplo, subo, automáticamente, miren, automáticamente, mi PRF se puede modificar 6.5, incluso un poco más, lo puedo llevar hasta 11, 13. Y la escala hasta 168. Es decir, mientras más distante esté el vaso, la cantidad de escala que yo voy a poder generar va a ser menor. Entonces, es una cosa interesante. A mayor distancia o mayor profundidad, voy a tener menos PRF o menos escala. Y eso va obviamente a impactar dónde esté el vaso. Entonces, vasos más profundos, yo ya sé que voy a necesitar, ¿qué cosa? Voy a necesitar más distancias y por lo tanto, si tengo más distancia, voy a tener menos capacidad de incrementar el PRF, ya sea a este nivel, con el PRF mismo o con la escala. Lo otro interesante es la frecuencia. La frecuencia del traductor también impacta en la escala y en el PRF. Si yo tengo frecuencias más altas, mi PRF también va a empezar a disminuir. Aquí, por ejemplo, tengo una frecuencia color de 3 MHz. Con 3 MHz yo tengo un PRF máximo de 13 y una escala máxima de 168. Si yo, por ejemplo, esta frecuencia la disminuyo a 2.5, automáticamente la escala empieza a agrandarse, 200, miren, 200. Aquí el PRF no me va a marcar nada probablemente. Yo no puedo acá modificarlo, pero de todas maneras la escala sí se modifica. Entonces, cuando yo bajo la frecuencia, lo que también puedo generar es que cosa que se incremente la cantidad de escala, la escala sea más grande. Y obviamente esto va a ser relevante en la velocidad del vaso que quiero estudiar para que no aparezca el aliasing.
Otra cosa más que impacta en este PRF, perdón, aquí o aquí, es la caja color. Esta caja color, que es el rectángulo amarillo, mientras más grande, voy a tener menor cantidad de PRF, menor cantidad de escala, y además también la cantidad de cuadros por segundo va a disminuir. Vamos a ver acá, miren, voy a abrir esta caja color todo lo que puedo para demostrar que automáticamente yo tengo esta caja color y miren cómo la velocidad o la escala llegó hasta 115 y el PRF bajó a 7.5. Yo no lo puedo subir más. Es el tope. Entonces, mientras más grande es la caja color, también voy a tener menos capacidad de incrementar el PRF y la escala. Entonces tengo que trabajar con cajas colores pequeñas. Cajas colores pequeñas para tener la opción de que esta escala y este PRF sea un PRF considerable, una escala considerable de acuerdo a la velocidad del vaso que yo voy a examinar. Y por último, otro aspecto que me va a modificar la escala y a su vez el PRF es el ángulo de insonación. Voy a activar aquí, miren, el espectro y acá está la muestra. Si yo lo activo, voy a generar una escala de 40 con un PRF de, en este caso, 3.3. Si, por ejemplo, yo el ángulo de insonación lo modifico, ya sea hacia negativo o hacia positivo, voy a generar que la escala incremente. Y también puede incrementar el PRF. Miren, acá está a 0 grados, aquí pueden ver el ángulo. Voy a llevarlo, ¿no es cierto?, lo más cerca a 90 grados. Miren, estoy llevándolo a 90 grados, estoy acá en 16, 22, 40, por ejemplo, acá estoy en 60, 50 grados. Con 50 grados, automáticamente la escala de ahora ya es más grande, es casi 60. Pero, ¿esto cómo debe entenderse? Yo voy a modificar el ángulo de ataque pensando en que el vaso está así. Es decir, si yo tengo el ángulo de ataque a 0 grados y el vaso sanguíneo está de esta manera, yo tengo que tratar de que este ángulo entre el vaso y el espectro sea lo más cercano a 0 grados. Y para eso yo puedo modificar este ángulo con la mano para tratar de llevarlo, o sea, con el traductor para tratar de llevarlo al paralelismo, y lo otro es con el corrector del ángulo. Entonces, con el corrector del ángulo yo voy a modificar el ángulo para que esto ahora sea 0 grados. Entonces, ¿cuánto voy a modificar? Más o menos, modifico todo esto, miren. Ahora, ahí, ¿cuánto he modificado? He modificado 51 grados. Cuando modifiqué 51 grados, lo llevé a 0 grados y por lo tanto la escala ha incrementado. Entonces, el ángulo de insonación con el corrector del ángulo modificado, ¿no es cierto?, también me va a permitir a mí agrandar la escala y obviamente también puedo agrandar, en este caso, el PRF. El PRF, ¿no? Ahí está, miren, hasta 8. Si yo lo regreso a 0 grados, automáticamente el PRF se mantiene en 8 probablemente, pero la escala ha disminuido. Miren, está en 100. Está en 100. Entonces, las características o los valores que me van a modificar que yo pueda manejar PRFs o escalas grandes para altas velocidades, sobre todo para que no aparezca la aliasing, son la distancia, o sea, la profundidad, la frecuencia del traductor, la caja color y el ángulo de ataque. Espero que este video les haya parecido relevante, que los tips los puedan poner en práctica. Y ya saben que cualquier pregunta la pueden dejar en la caja de comentarios. Los invito a que compartan el video, que le den like a la página y que activen la campana de notificaciones. Muchas gracias.